Este libro es importante leerlo por varias razones, pero una de ellas es porque a partir de la reconstrucción histórica que hace de lo que pasa en la Comuna 13, está dando no solamente testimonio de lo que ha pasado en nuestro país, sino de toda una narrativa que ha construido nuestro continente. A decir verdad, en este libro de La Sombra de Orión, uno puede encontrar las voces poéticas, pero también las voces desencarnadas de lo que en realidad nos puede transmitir la historia en la condición humana. Para leer este libro hay que tener estómago fuerte, pero también corazón fuerte, porque se mezcla tanto el dolor como el amor. La Sombra de Orión de Pablo Montoya es un libro que cierra el ciclo de uno de sus personajes preferidos, que es Pedro Cadavid, que a su vez es un alter ego de él, que narra la vida de un personaje medio autobiográfico al que Pablo Montoya le presta algunos aspectos de su vida. Pedro Cadavid acaba de regresar de París, de un matrimonio completamente tormentoso, lleno de infidelidades. Él quiere rehacer su vida, quiere rehacer su todo y quiere rehacerlo en Colombia. Quiere rehacerlo en Colombia. Sí, yo sé que eso suena completamente hilarante. De hecho, a Pedro después, cuando está en Colombia y ve este ambiente lleno de narcotráfico, lleno de abusos de justicia, lleno de inseguridad, donde se mezcla toda la barbarie del pensamiento humano, que además es increíble porque ya habíamos pasado por tantas guerras y el ambiente en Colombia seguía completamente convulso. Pedro Cadavid llega, empieza a ser profesor en una universidad del país, en Medellín, conoce a una mujer y con esa mujer conoce ciertas zonas de la ciudad que es la comuna. En esos momentos ocurre la Operación Orión. El libro nos va a contar y nos va a llevar de la mano de Pedro Cadavid y de Alma, la chica, la mujer, la amante de Pedro Cadavid. Nos van a llevar de la mano en cómo se fragmentó la ciudad y cómo se fragmentó la historia del país a través de las bombas y de los disparos que cayeron en la Operación Orión. Este mago me gusta particularmente porque al escribir sus libros se piensa la estructura de una manera muy clara, tanto así que nos va guiando a través de Pedro Cadavid y Alma, sus dos personajes principales, hacia un punto común que es la comuna. El libro está dividido por pequeños capítulos que son la operación, nos cuenta ese momento álgido, casi vivible, que lo podemos sentir en la piel, de cómo los militares y los paramilitares avanzan hacia una comunidad indefensa y vemos cómo la comunidad baja de la montaña todavía sembrada por el miedo. Luego la formación de las bandas, nos cuentan de Alma, que es un personaje preciosísimo, nos cuentan de cómo se forman las milicias. El mapa es un episodio bellísimo que tienen que leer porque va marcando la muerte como si fueran caminos de una ciudad. No les voy a decir nada más, lo quiero dar súper metafórico para que cuando lo lean se impresionen. Luego siguen los paramilitares, que es un capítulo que cuando los paramilitares ya toman el control de la comuna. Las zonotecas, otro de esos capítulos sacados de un baúl de un mago, donde nos encontramos con uno de los grandes personajes de esta obra, y es un hombre que se dedica a cazar sonidos por toda la ciudad, a cazar el sonido del maullido de un gato, se detiene a cazar los sonidos de un orgasmo de una vaca, de una mujer, de una abeja, de las ovejas, del viento que pasa, de la flor que cae, del árbol que pasa, del viento que pasa entre los árboles. Y ese hombre se dedica a recuperar lo último que queda de los personajes de la escombrera, que están en la escombrera, a grabar sus almas. ¿Qué pasa ahí? Ahí les dejo la duda. Y la escombrera como tal, que es un capítulo donde se nos pone el alma en mil pedazos, porque ya no escuchamos la voz de un narrador, sino que escuchamos las voces de las víctimas y de los desaparecidos que están aún bajo la escombrera. Luego llega el capítulo de la cura, y en la cura es donde podremos encontrar de alguna manera una solución o una ruta que propone el autor
para esta herida abierta que es Colombia. Pero hay una cosa muy interesante que tienen que saber de la estructura de este libro, y es que mientras Pedro Cadavid va andando la ciudad y va conociendo la ciudad, Pedro Cadavid va escribiendo La sombra de Orión, porque ya sabemos que Pedro Cadavid es un alter ego de Pablo Montoya, el autor, y Pedro Cadavid nos va contando cómo va a escribir el capítulo de la escombrera. Entonces Pedro Cadavid se enferma y se vuelve una escombrera humana y se llena de muertos, y él siempre es habitado por los muertos de esta ciudad. ¿Cómo se cura Pedro Cadavid? Es importante leer este libro porque el autor, justamente en el último capítulo, que se llama La cura, nos propone que para cerrar esa herida, esa gran herida que tenemos con la violencia en Colombia y bueno, y en el mundo entero, hay que volver al origen, a la tierra, conectarnos con la naturaleza, abrir nuestro corazón hacia ella, también a sembrarnos en ella, ¿sí? El personaje hace algo que no les quiero contar para conectarse con la tierra, pero La sombra de Orión además no es un libro de guerra. La sombra de Orión es un libro de amor, porque finalmente es Alma, ese personaje suave, dulce, que es como el viento, que lo lleva a él por el camino de lo natural, de lo sensitivo, quien termina salvando a esa escombrera humana que se vuelve Pedro Cadavid. Entonces los muertos que él tiene por dentro, los muertos que él va integrando, Alma, con el amor de la naturaleza, lo va curando. Es la cura para este país, es la cura para nosotros, volver a la tierra, volver al origen. Pablo Montoya, el mago de esta historia, es un autor colombiano nacido en Barrancabermeja, pero que estudió y vivió gran parte de su vida en Medellín, pero luego vuelve a estudiar música, luego se va del país a París y a estudiar literatura. Es un hombre que a mi modo de ver es multiversal, porque aparte que conoce muy bien la historia del país, también tiene esa visión desde afuera, del que viaja, ¿sí? Y en sus obras lo refleja muy bien. Es un hombre de una prosa muy limpia, además muy poética, docente de literatura de la Universidad de Antioquia, y que se volvió famoso de un momento a otro. Siempre fue un gran escritor, pero se volvió muy famoso a partir de que ganó el premio Rómulo Gallegos, y desde ahí me parece que afortunadamente su obra ha sido más difundida, sobre todo porque es una obra que es pensada desde lo poético, desde lo ético y desde lo social. Pablo Montoya es una persona o un escritor que puede llegar a convertirse en una conciencia para una población tan convulsa como lo es la colombiana. Espero que les haya gustado esta presentación de La sombra de Orión de Pablo Montoya, publicado en el año 2020. Pueden dejarnos todos sus comentarios acá, pueden escribirnos a las redes sociales y preguntarnos acerca más sobre este libro, sobre el autor, sobre otros libros que les produzca algún interés, que manejen esta temática de la violencia en Colombia o de esas heridas que tenemos en Colombia. Y suscríbanse al canal, síguenos en las redes sociales.